El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, les da la más cordial bienvenida a esta sesión de apoyo relacionada con las diferentes promociones convocadas por la UCICAM. El día de hoy vamos a trabajar con la temática de este cuadernillo relacionado con la evaluación formativa. Evaluar para aprender. La evaluación formativa y su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje. Como recordarán, estos cuadernillos aparecen en el año 2017 como complemento del plan y programas llamados Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Hoy nos enfocaremos al cuadernillo Evaluar para Aprender. Recordemos que evaluar para aprender era uno de los principios pedagógicos del Plan 2011. En el Plan 2017 se retoma la importancia de la evaluación formativa y se continúa con ella. La evaluación educativa. En ocasiones se utilizan varias palabras para designar determinado elemento o componente, o se dan múltiples caracterizaciones a un término. Recordemos que en el Plan 2011 hablábamos de la evaluación formativa. Este Plan 2017 nos habla de la evaluación educativa. En este documento, en esta sesión, vamos a identificar qué es la evaluación educativa, cuáles son sus principales componentes, cuál es su función, desde dónde se aborda y a quiénes se involucra, qué momento se lleva a cabo, a quién se aplica, cómo se aplica, quién la lleva a cabo y cuál es la utilidad de los resultados. Quienes ya han revisado con anterioridad los cuadernillos de evaluación del Plan 2011 van a encontrar gran relación con lo que abordaremos a continuación. De alguna forma, hay ciertos conceptos que cambian de un plan a otro, pero en general se siguen manteniendo los mismos propósitos de la evaluación formativa. Entonces, vamos a identificar a qué se refiere esta evaluación educativa que nos plantea el Plan 2017. ¿Qué es la evaluación educativa? De alguna manera, la evaluación educativa nos permite recopilar, sistematizar y analizar la información proveniente de nuestros estudiantes por medio de técnicas, de herramientas y de instrumentos para esta evaluación. El propósito de esta evaluación educativa es verificar los avances y las dificultades de nuestros alumnos para proponer cursos de acción con el fin de fortalecer aquello que identificamos en nuestros alumnos como fortalezas y sobre todo promover la superación de sus dificultades. La información que recopilamos, que sistematizamos y que analizamos será fundamental para poder alcanzar el propósito principal de la educación. ¿Cuál es ese propósito? Que los alumnos consoliden aprendizajes que les sean útiles, aprendizajes que sean significativos para su vida y que les permitan desarrollarse plenamente, así como que puedan seguir avanzando en su trayecto formativo. ¿Quiénes están involucrados en todo este proceso? El uso y las aplicaciones de la información que nosotros obtengamos a partir de la evaluación educativa nos va a permitir sustentar las decisiones didácticas y pedagógicas de intervención que tengamos con nuestros alumnos, así como las acciones que llevemos a cabo en nuestras aulas para alcanzar esa mejora escolar. Además de esto, toda la información que nosotros obtengamos serán los insumos en este proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y el propósito de todos estos insumos será
generar acciones oportunas desde nuestro ámbito educativo para fortalecer todos los aprendizajes de nuestros alumnos y para potenciar también todas sus habilidades. Decíamos, ¿quiénes están involucrados en todo este proceso de la evaluación educativa? En primer lugar, tenemos a los alumnos. Ellos son quienes nos proveerán de todos estos insumos para identificar sus fortalezas y dificultades. Los docentes también estamos cobijando a estos alumnos para poder ayudarlos en su trayecto formativo. Las autoridades escolares están de la mano con los docentes para poder buscar estrategias que apoyen a nuestros estudiantes. Los padres de familia y los tutores serán una pieza fundamental en todo este trabajo que nosotros realicemos para la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. Y finalmente, las autoridades educativas estarán también pendientes de nuestros logros y de nuestras áreas de mejora. A través de las evaluaciones externas, estas autoridades educativas estarán focalizando a todas las escuelas que requieran de mayor apoyo. De acuerdo con el INE, se entiende la evaluación educativa como una herramienta para la mejora de los componentes, de los procesos y de los resultados educativos. Por eso es que se enfatiza el carácter formativo de la evaluación. Si bien la evaluación es una herramienta para la mejora, es claro que no únicamente la evaluación por sí sola será suficiente. Se requieren también de intervenciones educativas, políticas y programas educativos que sean pertinentes y contextualizados. Se requiere también de acciones para fortalecer el trabajo docente. Y son necesarias medidas para mejorar las condiciones en que se desarrolla la vida escolar. Es fundamental entonces atender las condiciones del contexto que de alguna manera impiden el acceso a la escuela, que impiden el adecuado rendimiento de nuestros alumnos dentro de la escuela. La evaluación descubre las dimensiones de los problemas, su ubicación, sus diferencias y permite acercarnos a atender sus posibles causas. ¿Qué está sucediendo para que mis alumnos no aprendan? ¿Qué me falta dentro de mi escuela para complementar su aprendizaje? ¿Qué requiero como maestro para continuar preparándome y llevar a mis alumnos estrategias que les permitan aprender mejor? Todo esto implica la evaluación formativa. No solamente es un número, no solamente es un 10, un 9 o un 8. Implica muchas situaciones que van más allá de un simple examen. Evaluar supone además la construcción de los referentes a partir de los cuales se definan Estas definiciones deben ser claras y construidas de manera conjunta con los diferentes actores involucrados. Veíamos entonces que esos referentes de evaluación los debemos concretar en colaborativo. Alumnos, docentes, autoridades escolares, padres de familia y autoridades educativas deben estar inmersas en este proceso de la construcción de los criterios de evaluación. Por ello, esos criterios deben ser claros y construidos de manera conjunta. Tenemos aquí que la evaluación y el aprendizaje es un binomio indisoluble. Están de la mano. La evaluación es una herramienta educativa muy poderosa para promover el aprendizaje significativo de los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos evaluando, nos damos cuenta de aquellas estrategias o aquellas actividades que llevamos a cabo con nuestros alumnos que no nos están funcionando. Y entonces hacemos modificaciones para apoyar la construcción de esos aprendizajes significativos.
Si no hiciéramos una evaluación, continuaríamos de la misma forma trabajando sin tener ninguna mejora o sin hacer ningún cambio. Para que suceda, es necesario que la reconozcamos como tal y la incorporemos como eje vertebral del proceso de aprendizaje. Reconocer que la evaluación no únicamente va a fiscalizar el trabajo que estoy realizando, sino que por el contrario, me va a ayudar a mejorar, nos permitirá llegar a establecer acciones para modificar aquellas prácticas que no sean exitosas y para potenciar todo aquello que hacemos y que sí nos está dando los resultados adecuados. Sin la evaluación sería imposible saber qué han aprendido los estudiantes y también sería imposible identificar la calidad de dichos aprendizajes. Esto es fundamental. A través de la evaluación, a través de un examen, a través de un proyecto, a través de un ensayo, yo estoy identificando si realmente el alumno está aprendiendo. Si yo no hiciera una evaluación, pues simplemente dejaría yo de lado todo aquello que me puede servir para seguir mejorando mi trabajo con mis estudiantes. La evaluación educativa es un semáforo. Es un semáforo porque me dice que es aquello en lo que voy bien y aquello en lo que debo mejorar. Además, es un termómetro porque me permite identificar los logros y las dificultades de mis estudiantes. En qué medida mis estudiantes realmente están aprendiendo, cómo van avanzando y aquello en lo que no he logrado avanzar. Todo esto se transforma en áreas de oportunidad. Incluso en las herramientas de CISAT, vemos ese semáforo a través de colores. En las herramientas de CISAT que aplicamos en primaria, nos damos cuenta que los alumnos que se encuentran en un nivel esperado, pues los tenemos en color verde. Los que están en desarrollo los tenemos en color amarillo. Y aquellos alumnos que requieren apoyo los tenemos en color rojo. Entonces, esta evaluación que nosotros hacemos a través de estas herramientas de CISAT nos indica el avance que tienen nuestros alumnos y también aquello en lo que debemos dar mayor apoyo. Por eso se dice que la evaluación educativa es un semáforo, pero también es un termómetro que nos permite ir midiendo el avance de nuestros estudiantes. Se busca que el aprendizaje tenga significado y sentido para los alumnos, un valor dentro y fuera de la escuela. La evaluación no puede permanecer al margen. En todo momento debemos estar evaluando con las diferentes técnicas, con los diferentes instrumentos. Nosotros debemos estar construyendo esta evaluación de forma sistemática. Promover que los estudiantes tengan el control y la responsabilidad de su aprendizaje, que entiendan a qué metas aspiran y la utilidad que les puede tener en su vida alcanzarlas. De esta forma, la evaluación estará de la mano con el aprendizaje. De qué manera el alumno debe plantearse metas y de qué forma deberá plantearse también esos pasos para poder alcanzar esas metas que le ayuden a mejorar su vida futura. Quitar el foco sobre la evaluación para otorgar una calificación y asumirla como un proceso integral que aporta información sobre el desempeño, no solo de los estudiantes, sino del resto de agentes que intervenimos, siempre destacando el potencial para crear oportunidades de mejora en nuestros ámbitos de acción. Me debo entonces enfocar en que la evaluación no solamente es una calificación, que implica todo el proceso y el desempeño que tiene el alumno en cada uno de sus procesos. Transformar la forma tradicional de ver la evaluación para elaborar juicios para asignar calificaciones y no en cómo usar la evidencia de la evaluación para sostener el aprendizaje. Anteriormente, evaluar implicaba poner palomita, poner
tachecito, decir si saco 9, decir si saco 6, decir si saco 5. Actualmente, no únicamente se requiere de esos juicios de calificaciones. Se requiere de tener evidencias para saber qué debo mejorar y cómo lo voy a lograr. La evaluación, entonces, tiene una meta. Esa meta la tengo que conocer, tengo que saber hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr, cuál es esa meta de aprendizaje. Posterior a ella, debo hacer una verificación de los avances y las dificultades en el trayecto. Esa meta que yo me propuse, la voy a verificar. Si estoy haciendo lo necesario para alcanzar esa meta o hay algo que requiero mejorar para poder llegar y lograrla. Esto, obviamente, esta verificación me va a llevar al diseño e implementación de estrategias para continuar el avance. Y posteriormente, reflexionar sobre el camino, reconociendo el desempeño ante las implicaciones de la meta. Como maestro, me planteo que mis estudiantes alcancen ciertos aprendizajes esperados que vienen en mi programa de estudio. Esos aprendizajes esperados de alguna manera van a ser la meta. Con el paso del trabajo que yo haga en el aula, a través de la realimentación que le haga a mis estudiantes, voy verificando esos avances y esas dificultades. Esto me va a llevar a que en mi planeación yo diseñe e implemente estrategias para continuar avanzando hacia alcanzar esos aprendizajes esperados. Y a reflexionar en el momento que estoy avanzando en mi trayecto, reflexionar si ese desempeño que voy teniendo con mis estudiantes realmente me están llevando a alcanzar esa meta. Si es así, continúo. Y si no, hago las modificaciones pertinentes para lograrlo. Si bien los docentes no somos responsables por completo de los logros de nuestros alumnos, eso nos debe quedar claro. Hay veces que por más que hacemos y por más que hacemos, no alcanzamos las metas que nos proponemos. No somos del todo responsables de lo que alcanzan nuestros alumnos. Sin embargo, sí hay varios factores que debemos tomar en cuenta para el logro de estas metas o para alcanzar estos aprendizajes. En primer lugar, debemos reconocer nuestro conocimiento sobre la asignatura, sobre el área de desarrollo personal y social o sobre el club que vamos a impartir. Recordemos que este material es desde el 2017. En ese tiempo se hablaba de estos clubes que se impartían en las diferentes escuelas para complementar el aprendizaje y la evaluación de los alumnos. En este momento no se están ya trabajando los clubes, pero bueno, el documento lo plantea así. Por lo tanto, yo debo tener esa ética de reconocer, ¿realmente domino la asignatura que voy a impartir con mis alumnos? ¿Realmente sé trabajar estrategias para español, para ciencias, para matemáticas, para inglés, para la asignatura que esté impartiendo? ¿Realmente tengo lo necesario para impartirla o requiero prepararme para impartirla de una mejor manera? Debo reconocer ese conocimiento que tengo sobre la asignatura que voy a impartir. Otra cosa que debo tomar en cuenta para poder realmente alcanzar logros con mis estudiantes. Conozco realmente a qué se refiere la evaluación. ¿Cuál es la utilidad que tiene la evaluación y cuáles son los fines? Con ese conocimiento, ¿implemento realmente la evaluación formativa en el aula? ¿O sigo trabajando de forma tradicional con fotocopias, calificando palomita, tachecito sin realimentar? ¿Realmente estoy conociendo la evaluación, su utilidad y sus fines y la aplico correctamente en el aula? Eso sí, tiene que ver con el logro de mis estudiantes, que yo
realmente esté llevando a cabo la evaluación formativa. No lo hago así, ¿qué es lo que necesito mejorar? La comunicación que tenemos con el grupo en lo personal y en lo colectivo sobre los puntos anteriores. De esta forma, también la calidad en el logro de mis estudiantes se determina de esa comunicación que tengo con ellos. De alguna forma tengo que darles seguridad para expresarse, tengo que darles confianza para decirme aquello que les gustaría que se mejorara en las clases. Y finalmente, la motivación que generamos en los estudiantes para seguir aprendiendo y regularse por medio de la evaluación. Esto también es parte de lo que debemos nosotros hacer en el aula. Motivar a los alumnos a que sigan aprendiendo, a que busquen a través de su autoevaluación identificar fortalezas y áreas de mejora y trabajar para seguir favoreciendo su aprendizaje. Esto sí tiene que ver con nosotros. Esto sí es nuestra responsabilidad. Probablemente no puedo estar pendiente de que el niño haga las tareas en casa. No puedo estar pendiente de que le lleven los materiales completos, de que lleve los cuadernos, los libros. Quizás eso no lo voy a poder yo solucionar. Pero esto que acabamos de identificar sí es parte de mi responsabilidad. Nos dice aquí, recuerda, es fundamental que comprendamos que el propósito de la evaluación es mejorar los aprendizajes, no solamente medirlos. Y esto es algo fundamental. No solamente voy a medir lo que el niño sabe, no solamente voy a identificar quiénes son de 10, quiénes son de 9, quiénes son de 5. ¿Realmente estoy apoyando a mejorar sus aprendizajes? ¿Realmente el niño, cuando llega a mi salón de clase y cuando termina el ciclo escolar, realmente hubo una mejora en esos aprendizajes? En eso me voy a enfocar, en la mejora de los aprendizajes, no solo en la mejora de las calificaciones. Probablemente van de la mano, pero reconocer el esfuerzo, reconocer el desempeño de mis estudiantes, también implica que sigan ellos aprendiendo. Los elementos para mejorar la evaluación en el aula son los siguientes. En primer lugar, informar la meta de aprendizaje, el propósito, los momentos y los tipos de evaluación. Informarle ¿a quién? A mis alumnos, porque con ellos voy a estar trabajando y construyendo todo esto, y a los padres de familia, porque ellos van a ser el apoyo que yo tenga para alcanzar esa mejora. En segundo lugar, tenemos proveer, siempre que sea necesario, de una realimentación efectiva a los estudiantes. La realimentación es algo fundamental. En todo momento tengo que estar realimentando a través del monitoreo que hago en mi salón de clase. Cuando califico los cuadernos o los libros de mis estudiantes, tengo que colocar una realimentación. Si lo hago mientras monitoreo, identifico el error y realimento, el niño va a llegar al final de su trabajo, al final de su actividad, obviamente sin errores o con la cantidad menor de errores. Todo esto entonces tiene que ser efectivo. Esa realimentación tiene que ayudarle al alumno a mejorar. Hay que promover también desde el inicio que los alumnos participen activamente en su aprendizaje. No únicamente participando, contestando cualquier cuestionamiento que nosotros hagamos o participando en las actividades de recuperación de conocimientos. Debe participar también en su aprendizaje, que él pueda autoevaluarse y que pueda identificar aquello que necesita mejorar. Ajustar la enseñanza en función de la información que aporta la evaluación con el propósito de continuar el avance. Si yo estoy identificando que los niños no están aprendiendo adecuadamente la resta con transformación, es quizás porque la técnica que estoy utilizando o la metodología que estoy llevando a cabo no me está funcionando con estos niños. Puede ser que en otro momento me haya funcionado y me haya apoyado a mejorar esta consolidación en la resta con transformación, pero
quizás en este momento, con este grupo que tiene estas características, eso que hice antes no me funciona. Y entonces lo que debo hacer es cambiar la estrategia, cambiar la metodología o las técnicas que estoy ocupando para llevar a cabo ese aprendizaje. Ajusto la enseñanza en función de la información que me están dando mis estudiantes, a través de una calificación baja, a través de múltiples errores. Yo identifico aquello que no me está funcionando y lo cambio. Reconocer la influencia de la evaluación en la motivación y en la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos. Aspectos fundamentales para aprender. Que el alumno reconozca qué es lo que necesita para sentirse motivado. Y yo también, a través de lo que observo en mis alumnos, puedo identificar quiénes sí tienen motivación para aprender y quiénes requieren de una motivación extrínseca para poder facilitar su aprendizaje. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes del desempeño de nuestros alumnos y de la forma en cómo se comunican y cómo participan. Y finalmente, promover la autoevaluación como una actividad de aprendizaje. La autoevaluación que viene en muchos libros de texto nos sirve no solamente para llenar el libro de texto, para que realmente el niño identifique lo que está aprendiendo y sea una actividad de aprendizaje. De esta forma va a identificar más situaciones sobre sí mismo y sobre su desempeño. De esta forma, la autoevaluación será un elemento más en este proceso de aprendizaje. El uso de la información que recolectemos nos va a permitir tomar mejores decisiones sobre los pasos siguientes en el aprendizaje. Y además de esto, hacer propuestas de acción más adecuadas para ayudar a los estudiantes a avanzar. Hay que considerar en todo momento las características de mi grupo, las necesidades que tienen, pero sobre todo hay que hacerlos conscientes de sus procesos, para que de esta manera ellos también sientan compromiso por aprender y sepan que a través de ese compromiso y de esa mejora van a tener mejores oportunidades en su vida. Aquí en este esquema que vemos aquí nos habla de lo primero que debo hacer, planificar. Eso es parte del trabajo que tengo como maestro. Tengo que hacer mi planificación de actividades, mi planeación, también lo dice el Plan 2017, y a partir de esa planeación, yo voy a observar si me están funcionando esas actividades que ya tengo planeadas. Me voy a cuestionar entonces si eso que ya plasmé, mi planificación en mi planeación, me sirve. Eso me va a generar una información. Si te está funcionando, no te está funcionando, ¿por qué? Los niños se sienten motivados, los niños están aprendiendo y estoy identificando en los productos que me entregan ese aprendizaje, tengo esa información por parte de mis alumnos. Verifico esa información y realimento. Hay que realimentarnos también a nosotros mismos. Cuando hago esa realimentación, entonces voy a poder continuar en este acompañamiento con mis alumnos y voy a promover en ellos la autoevaluación y la coevaluación. Dentro de las actividades que planeemos nosotros, debemos también incorporar actividades de autoevaluación y de coevaluación. Llevar a nuestros alumnos en este acompañamiento para que por ellos mismos identifiquen sus logros y dificultades. Esto me va a permitir comunicar el nivel de logro. Si estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo, si vamos alcanzando el aprendizaje esperado o no. Y con los alumnos, en combinación y en trabajo colaborativo, vamos a co-crear estrategias de mejora. A ver, chicos, ya nos dimos cuenta que nos cuesta mucho trabajo aprender geografía. Por lo tanto, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo les gustaría aprender geografía?
Díganme ustedes para que entre todos armemos un nuevo plan y la próxima semana o el próximo trimestre trabajemos la geografía de esta forma, que es como más les motiva. De esta manera, estamos trabajando en conjunto. Como van a ser ellos quienes propongan también, esto va a generar mayor motivación por aprender. Las características de la evaluación nos habla de 3 funciones de la evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. En otros documentos podemos encontrar estas funciones de la evaluación como los tipos de evaluación, pero es importante que ustedes reconozcan que de acuerdo al documento con el que estemos trabajando o de acuerdo al autor con el que estemos nosotros también trabajando, van a ser los conceptos que puedan cambiar. Pero al final de cuentas, es básicamente lo mismo. En Plan 2011 se habla de los tipos de evaluación. Aquí estamos hablando de las funciones de la evaluación. Nos habla de la diagnóstica. La diagnóstica permite conocer todo aquello que se domina en el grupo. Los aprendizajes antes de iniciar el trabajo los vamos a identificar a través de esta función diagnóstica. Por medio de preguntas generadoras, yo identifico lo que los alumnos saben y conozco el grado de dominio que tienen de un contenido o de un tema. Posteriormente tenemos la función formativa. Esta función formativa orienta a partir de los avances y las dificultades del estudiante durante todo el proceso de aprendizaje. Aquí, en esta función formativa, es cuando vamos a tomar decisiones sobre las estrategias de enseñanza que llevemos a cabo. Y vamos a realizar también los ajustes necesarios con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje o los aprendizajes esperados. Aquí, en esta función formativa, es como la parte medular de todo el proceso. Si estoy trabajando esta función formativa en una secuencia didáctica, aquí estaré yo trabajando con las actividades de desarrollo que me van a decir si voy avanzando en el proceso o si debo hacer algo para complementar lo que el niño debe saber. Y en este momento es donde yo puedo hacer la realimentación pertinente para que el alumno corrija todos esos errores que voy identificando y al llegar a la evaluación sumativa, pues tenga una mejor calificación. La función sumativa de la evaluación suele aplicarse en procesos terminados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. Aquí, entonces, estamos hablando de que en la función sumativa yo ya voy a calificar, ya voy a dar un número, voy a asignar una evaluación cuantitativa. Y es entonces donde yo ya decido la calificación que corresponde al niño de acuerdo al proceso previo que ya hubo. Por eso les decía la importancia de corregir en la función formativa. Corrijo, realimento, le digo cómo mejore para que al llegar a la sumativa tenga una mejor calificación, un mejor valor numérico al trabajo que desempeñe. Ahora bien, los momentos de la evaluación. Estos no cambian. También en el Plan 2011 se hablaba de momentos. Aquí también hablamos de momentos en el Plan 2017. Y prácticamente es lo mismo. La evaluación inicial es aquella que hacemos en el aula al comenzar cada situación de aprendizaje. A través de los diferentes instrumentos que podemos nosotros tener, puede ser una bitácora, un diario de clase. A través de diferentes situaciones de observación, nosotros podemos identificar lo que el niño sabe. Esto obviamente nos va a permitir hacer cambios. Si en esta evaluación inicial yo identifico que el niño desconoce el tema que voy a plantear, entonces aquí hago ciertas modificaciones para introducirlo al tema. Aquí nosotros podemos definir las metas que queremos alcanzar.
Le decimos al niño qué es lo que va a aprender, le decimos al niño cómo le voy a evaluar. Posteriormente tenemos la evaluación continua o la evaluación procesual. Así es como se le denomina en este documento, evaluación continua o procesual. Y consiste en valorar a partir de la sistematización que tengamos de la información el aprendizaje de mis estudiantes. Aquí también entra la intervención docente. ¿De qué manera podemos tomar decisiones de mejora en este momento? ¿Cómo hago cambios para favorecer la evaluación final? Al llegar a la evaluación final, pues obviamente vamos a valorar toda esta información que ya recabamos en el inicio, en el proceso, la vinculamos y obtenemos resultados de cierre. El propósito de estos resultados es identificar en qué medida se cumplieron las metas establecidas al inicio. Esta es la función de esta evaluación final, ver si realmente el alumno alcanzó el aprendizaje esperado o no lo alcanzó. Ahora bien, algo bien importante que identificar. La evaluación diagnóstica tiene como objetivo indagar lo que saben mis estudiantes. Siempre se vincula con el momento inicial. Tanto las funciones de la evaluación como los momentos de la evaluación van de la mano y están vinculados unos con otros. Entonces, en la evaluación diagnóstica que hago al momento inicial, reconozco lo que mis alumnos saben del tema que voy a trabajar o de lo que saben de acuerdo al ciclo escolar anterior, lo que saben del trimestre que acaba de terminar, dependiendo en el momento que ustedes la quieran aplicar. Continúa la evaluación formativa y la evaluación formativa está vinculada con la evaluación continua o procesual. Aquí partimos de las evidencias del trabajo que el niño está haciendo. Yo voy a estar identificando este avance y haciendo los cambios que requiera para alcanzar una mejor evaluación en la función sumativa o en la evaluación final. Algo importante que tenemos que diferenciar. Aquí sí hay que poner un poquito de atención. En la función sumativa vamos a calificar. Ahí ya debemos tener un número, pero en la evaluación final no siempre tenemos un número. ¿Cuándo puedo hacer una evaluación final? Al finalizar una secuencia didáctica, al finalizar un proyecto o al finalizar un trimestre o un ciclo escolar. Pero ¿en qué momento aplico una evaluación sumativa? Cuando tengo que calificar con un número ese fin de trayecto, fin de proyecto o fin de trimestre. Entonces, desde el enfoque formativo de la evaluación, al concluir una clase o un tema, podemos utilizar una evaluación final. Solamente voy a identificar si el niño alcanzó o no el aprendizaje esperado. No precisamente le voy a dar un número a esa evaluación final, solamente es una valoración. Hago un juicio de lo que el niño aprendió o no aprendió. Y la evaluación sumativa sí implica que dé un número. Ahí yo voy a hacer este balance del desempeño de los niños, voy a identificar todas mis evidencias y partiendo de todas esas evidencias, de mis registros, de mis instrumentos de evaluación, voy a asignar un número. Esa será la evaluación sumativa. Esa es la diferencia entre una y otra. Van de la mano también, pero tienen finalidades distintas. Vamos a identificar a qué se refiere la extensión global o la extensión parcial. La evaluación global considera todos los componentes o dimensiones que inciden en el aprendizaje de los alumnos. En esta evaluación global yo voy a tomar en cuenta el plan y los programas de estudio, la escuela, la convivencia, la labor docente, la propuesta de enseñanza. Por eso dice global. Voy a tomar todos los elementos que interactúan y que de alguna forma afectan los aprendizajes de los niños. Todos estos componentes van a tener cierta consecuencia y van a estar vinculados unos con otros. La evaluación parcial
esa se va a centrar de forma específica en los logros de los estudiantes y en el desempeño de los docentes. Los dos actores más importantes de este proceso de evaluación los vamos a encontrar en la evaluación parcial. Entonces, recordemos, evaluación global implica planes y programas, escuela, convivencia, labor docente y propuestas de enseñanza. Evaluación parcial, únicamente logros de los estudiantes y desempeño de los docentes. El agente evaluador interno. Los agentes evaluadores internos son los que llevan a cabo la evaluación en el aula. Por eso dice interno, es dentro del aula. Y esta evaluación va a ser durante el proceso de aprendizaje. Aquí nos encontramos con la autoevaluación. Es un evaluador interno porque el estudiante dentro del aula está llevando a cabo su proceso de autoevaluación para valorar su desempeño, para identificar sus fortalezas y para identificar sus dificultades. Tenemos también otro evaluador interno que es la coevaluación. Los alumnos entre pares se evalúan, identifican los logros del compañero y también identifican los errores y de esos mismos errores ellos están aprendiendo. Y la heteroevaluación la hacemos los docentes. Hetero nos habla de que tenemos que hacer una evaluación para cada uno de nuestros estudiantes porque cada uno es diferente. Y por lo tanto no le puedo evaluar exactamente igual a todos porque el desempeño de cada uno es distinto. Por eso el docente es quien hace esta heteroevaluación. Agentes evaluadores internos, recordemos, son 3. Autoevaluación hecha por el alumno, coevaluación hecha entre pares y heteroevaluación hecha por el docente. Ahora bien, dentro de este enfoque metodológico, vamos a hablar de la evaluación cualitativa, cuantitativa y cualitativa. La evaluación cuantitativa se refiere propiamente a medir el rendimiento o el logro de los estudiantes. Esta evaluación cuantitativa se refleja en resultados numéricos. Voy a dar un 5, un 6, un 8, un 10, de acuerdo a las evidencias que tenga del aprendizaje de mis estudiantes. Aquí se establecen criterios ya definidos, observables y medibles. Esto es algo bien importante. No puedo dar una evaluación cuantitativa si no tengo elementos que sustenten esa evaluación. Si yo voy a dar un 10, es porque tengo todos los elementos, puedo observarlos y puedo medirlos. Pueden ser exámenes, proyectos, actividades parciales, el cuaderno de los niños, los libros. Todo eso lo tengo para llegar a ese 10. Cuando doy un 5 o un 6 es porque tengo los elementos en donde también demuestro que se carece de esos aprendizajes esperados o que no hay cumplimiento de ciertos elementos que me lleven a una mejor calificación. Entonces, evaluación cuantitativa es numérica con elementos demostrables y medibles para asignar esa calificación. La evaluación cualitativa está centrada propiamente en el desempeño de los estudiantes. Aquí yo voy a utilizar ciertas escalas, categorías para medir esas acciones que el alumno ha hecho, ese desempeño, y obviamente aquí entra la ética del docente. ¿Qué instrumentos va a tener para poder establecer esa evaluación cualitativa? Probablemente no voy a dar un número aquí, pero sí voy a reconocer el desempeño de mis estudiantes. Esta evaluación cualitativa está centrada en las actividades que realiza el alumno, cómo la realiza y por qué medios va adquiriendo ese aprendizaje. La evaluación cual y cuantitativa pues abarca tanto la parte cuantitativa, que son los números que yo otorgo, y la cualitativa, que es todo el desempeño y la forma de trabajo de mis estudiantes. Se vinculan los dos y de esa forma doy paso a la evaluación. Cuando hacemos nuestras escalas, tengo la calificación que el niño tuvo en el examen,
es la parte cuantitativa, y tengo la calificación cualitativa, que de alguna manera entrelazo para tener una evaluación final, una evaluación sumativa. Y aquí entra mucho la ética del docente. De qué forma yo otorgo estas calificaciones en donde identifique todos estos elementos que me lleven a identificar el logro de los aprendizajes esperados. El estándar de comparación nos habla de una evaluación normativa que implica evaluar utilizando como referencia una norma. Esta norma nos va a permitir comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o grupo al que pertenece. Hacemos aquí una comparación en esta evaluación normativa de lo que tiene el niño con relación a los demás. Esta evaluación normativa la encontramos en la prueba PISA, en Mejor Edu, en donde nos dice cómo está mi alumno o cómo está mi grupo en comparación con los demás. La evaluación criterial implica evaluar al estudiante utilizándolo a él mismo como referencia. Saqué 8 la vez pasada, ¿cuánto saqué ahora? ¿Mejoré o no mejoré? Esta referencia está establecida a partir de criterios que propone el docente en la evaluación diagnóstica, por ejemplo. Cuando tenemos la evaluación diagnóstica, recibimos un grupo y entonces en ese momento decimos, me lo están entregando en 7. Este grupo viene llegando y tiene un 7 de calificación diagnóstica. Ese es el criterio. Ahora, ¿cómo voy a ir avanzando? Pues en el primer trimestre yo los recibí con 7, pero ahora tienen 7.3. Quiere decir que hay un avance. Pero si en lugar de que tengan 7, como los recibí en la diagnóstica, en el siguiente trimestre tienen 5, ¿qué pasó? No estoy avanzando como debiera. Entonces, esa es una evaluación criterial. Lo que yo ya tengo, ¿cómo voy a ir avanzando con base en esos elementos propios del grupo o del alumno? La evaluación interna. Esta evaluación interna es aquella que realizamos los docentes en nuestro grupo. Esta evaluación interna se lleva a cabo en la escuela y de forma específica en el aula. Todo aquello que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, todos esos proyectos, todas esas actividades, los exámenes, la aplicación de CISAT, es parte de una evaluación interna, porque esos resultados me sirven a mí como un insumo de lo que he avanzado en el grupo. Tenemos la evaluación externa. Esta evaluación externa son pruebas objetivas, pueden ser pruebas estatales, pueden ser pruebas nacionales o pruebas internacionales. La NEA, PISA, Mejor Edu son parte de estas evaluaciones externas. No me sirven propiamente con una calificación para mi grupo, pero sí me sirven para identificar en qué estándar se encuentra mi escuela con relación a las demás. Son aplicadas por otros actores diferentes a la escuela, algunas veces incluso van observadores, van padres de familia para la aplicación de estas evaluaciones externas, que lo único que buscan, tanto la evaluación interna como la evaluación externa, es mejorar la calidad educativa. La evaluación desde el enfoque formativo, entonces, tiene como antecedentes la reforma curricular del 2017. Recordemos que ya desde el 2011 se hablaba de una evaluación con enfoque formativo. El modelo educativo del 2017 lo retoma, lo continúa, lo adapta y lo mejora. De alguna manera, ese era como el propósito de esta reforma curricular. Actualmente, con el plan 2022, se va a continuar trabajando con la evaluación con este enfoque formativo. Por lo tanto, quiere decir que es importante reconocer los elementos para alcanzar este enfoque formativo en la evaluación. ¿Qué se busca con esta evaluación formativa? Se busca la coparticipación de docentes, de alumnos,
de autoridades escolares, de autoridades educativas y de los padres de familia. Todos ellos están implicados en el proceso de aprendizaje. Pero los principales actores de este proceso de aprendizaje obviamente son el docente y el alumno. Los demás solamente van a ser apoyos. Las autoridades escolares, las autoridades educativas y los padres de familia nos van a apoyar a nosotros para consolidar esos aprendizajes y para alcanzar esa mejora educativa. Hay una corresponsabilidad que plantea la relevancia en el logro de los aprendizajes y en el aprovechamiento. De alguna forma, todos estamos involucrados en el proceso y todos debemos participar. La evaluación en el nuevo modelo educativo, que en ese momento era el Plan 2017, de donde tenemos este material, nos dice que es importante señalar que la evaluación formativa requiere que el docente planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan. No actividades solo para hacer nuestra planeación, entregarla, que nos la firmen, devolverla y guardarla. No, tienen que ser actividades realmente para que los alumnos aprendan. Además de eso, requiere que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender. Por eso la importancia de decirle al niño lo que va a aprender o al estudiante qué va a aprender, qué le voy a calificar, qué le voy a evaluar. Que se tengan en cuenta los procesos de aprendizaje y no solo los resultados. Que estemos avanzando de acuerdo a lo que el niño necesita y a las estrategias que estamos favoreciendo para alcanzar ese logro de aprendizaje. Que se consideren las necesidades de los alumnos y los contextos. No puedo evaluar de igual forma a un niño con discapacidad que a un niño con una condición que a un niño regular. Hacer esas adecuaciones para poder darle a cada niño lo que necesita y para reconocer realmente su desempeño. Que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores. Si todos estamos involucrados en este proceso, todos trabajamos y todos colaboramos. Y que se actúe oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar. Esto es algo fundamental. Si estoy trabajando para alcanzar la mejora educativa, pues entonces no debo favorecer el rezago. Debo trabajar para evitar que mis niños lleguen a ese rezago o peor aún, para que los alumnos no aprendan, prueben y venga la deserción escolar. Por eso es tan importante todo lo que implica este enfoque formativo de la evaluación. El octavo principio pedagógico del Plan 2017 nos habla de que es necesario entender la evaluación como un proceso vinculado con la planeación y el aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que desde el momento que estamos planeando los momentos, las finalidades, las estrategias y los instrumentos de evaluación con miras a alcanzar los aprendizajes esperados, debo también estar favoreciendo la evaluación. La evaluación encaminada a corregir, a complementar, a cambiar o enriquecer la propuesta de acuerdo con las características y necesidades de nuestros estudiantes. La evaluación va de la mano con la planeación. O la planeación siempre va a estar vinculada con la evaluación. No puede ir una solita. No puedo hacer unas actividades en mi planeación y ya cuando las esté haciendo, ahora sí pienso, ¿cómo le voy a evaluar? No puedo hacer eso. Desde el momento que me siento a planear mis actividades con las que voy a trabajar, desde ese momento también estoy pensando el instrumento con el que voy a evaluar. Van de la mano, no pueden ir separados. Asimismo, señala que la evaluación no busca únicamente medir el conocimiento memorístico. Es un proceso, la evaluación es un proceso que resulta de aplicar diversos instrumentos. No solamente a través de la observación puedo evaluar. Tengo que aplicar diferentes instrumentos de acuerdo a lo que voy a trabajar.
No solamente mido lo que el niño aprende de memoria. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 3 variables. En primer lugar, las situaciones didácticas, las actividades de los estudiantes y los contenidos que quiero alcanzar. La evaluación parte de la planeación, decíamos. Ambas van de la mano, ambas deben ser contextualizadas. No puedo descargarme una planeación de una página de Toluca o de una página de Yucatán y yo estoy en otro contexto. No me sirve. Requiero contextualizar los aprendizajes de mis estudiantes de acuerdo al contexto en que se encuentran. Además de esto, como profesor debemos definir los aprendizajes esperados que ya tenemos en nuestros programas y con ellos, con esos aprendizajes esperados, definir la evaluación que voy a hacer para identificar si el niño alcanza o no esos aprendizajes. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico. ¿En qué momento voy a trabajar la evaluación? Pues desde el diagnóstico. Desde que estoy preguntando al niño qué sabe del tema, ya le estoy evaluando. Y finalizo con las actividades finales a través de un instrumento, de una lista de cotejo, de una escala valorativa, de una rúbrica, en donde voy a identificar realmente si aprendió, si alcanzó o no los aprendizajes esperados. Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, de forma constructiva, la evaluación tiene un significado importante, porque obviamente le estamos dando elementos para que el niño aprenda a autorregularse y mejore la manera en que está aprendiendo. La evaluación desde el enfoque formativo en el aula me va a ayudar a centrarme no solamente en una calificación. Tengo que tomar en cuenta la acreditación si un alumno acredita o si reprueba. De esta forma, la evaluación con enfoque formativo me va a dar los elementos reales para identificar si el niño alcanza o no los objetivos de aprendizaje. De esta forma, tendré oportunidad para rectificar y mejorar aquellas estrategias con los que yo pueda estar trabajando con el niño. La realimentación es importante porque el alumno requiere saber sus progresos, requiere saber sus logros. Y a través de la realimentación y la comunicación que tenga con el alumno y con sus padres, voy a apoyar esa reflexión y esa responsabilidad de su aprendizaje. En todo momento tenemos que estar acompañando al alumno y al padre de familia, orientándolo a través de la realimentación para que se logre ese propósito y se alcancen los aprendizajes esperados. Los componentes del enfoque formativo de la evaluación. Evaluar desde el enfoque formativo es una actividad compleja, no es algo sencillo. Para poderla llevar a cabo hay que involucrar diferentes elementos: la medición, la calificación, la estimación y la acreditación. Recordemos que en la medición se compara un estándar o un logro a partir de un resultado. La medición nos habla de que mido el aprendizaje y propongo un número para esa medición. La estimación es la apreciación que hacemos sobre los procesos del aprendizaje. A partir de lo que nosotros observamos, tenemos evaluaciones cualitativas y cuantitativas y con base en ellas hacemos una estimación. Tenemos también evidencias, registros, datos que nos permiten realmente hacer una estimación justa y de acuerdo a lo que nuestros alumnos nos están proporcionando. La calificación la vamos a asignar a cada alumno con base en las estimaciones que hagamos. Y finalmente vamos a decidir si un estudiante acredita o no, teniendo como referencia esas calificaciones. Todas van de la mano, cada una tiene su fin y al final pues nos permiten identificar si el alumno acredita o no a un siguiente grado escolar o a un siguiente nivel.
Continuación, vamos a hablar de las estrategias de evaluación desde el enfoque formativo. Como parte de la incorporación de la evaluación desde la planeación docente, es necesario que consideremos el uso de estrategias de evaluación adecuadas. Estas estrategias son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utilizamos los docentes para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a identificar qué son los métodos. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y la aplicación de las estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden. Y los recursos son los instrumentos o herramientas que nos permiten, tanto a los docentes como a los estudiantes, tener información específica del proceso de aprendizaje. Para diseñar una estrategia de evaluación efectiva y elegir los instrumentos más adecuados, es fundamental hacer una evaluación inicial. Al comienzo de cada periodo de aprendizaje, nos vamos dando cuenta de cómo es nuestro grupo y qué es lo que debemos trabajar con ellos para mejorar. Esto nos va a permitir conocer el punto de partida de nuestros estudiantes y poder identificar sus necesidades específicas de aprendizaje. Todos los maestros y las maestras debemos trabajar con estos métodos, técnicas y recursos, porque a través de ellos vamos a recabar toda la información necesaria para realizar nuestra evaluación. Dentro de las técnicas de evaluación, tenemos la técnica de observación y también las técnicas de desempeño. Las técnicas de evaluación son los procedimientos para obtener la información sobre el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo voy a obtener la información de lo que van aprendiendo mis alumnos o de aquello que no les está quedando claro? Las técnicas de observación suelen auxiliarse de técnicas de desempeño y sirven para establecer su valoración. Básicamente van de la mano para poder completar la evaluación formativa. Dentro de las técnicas de observación tenemos la observación sistemática. En la observación sistemática, el observador o docente define de manera previa qué es lo que quiere observar. De forma anticipada, el docente prepara aquellos elementos que quiere observar en sus estudiantes. Observación sistemática. Tenemos también la observación asistemática. En esta, el observador registra la mayor cantidad de información que observa de sus estudiantes. No tiene propiamente un propósito definido. Posteriormente de la observación, recupera los hallazgos y puede identificar diferencias, similitudes o correlaciones que se pueden obtener en el momento de una actividad. De esta forma, las técnicas de observación permiten al docente acercarse a los procesos de sus estudiantes y tener instrumentos para plasmar todo aquello que observa. En las técnicas de desempeño, estas técnicas de desempeño requieren que el alumno responda o efectúe una tarea en donde se pueda demostrar su aprendizaje. Involucra la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, también de habilidades, actitudes y valores utilizados para el logro del propósito de aprendizaje. En las técnicas de desempeño será necesario tener herramientas que permitan esa valoración. Será necesario tener evidencias de ese trabajo que están realizando los alumnos para poder evaluar oportunamente con algún otro instrumento que pudiera ser una lista de cotejo, una escala valorativa o una rúbrica.
Estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. Una estrategia didáctica es un procedimiento organizado y orientado a la obtención de una meta. Una estrategia didáctica se establece desde la planeación y se construye a partir de un conjunto articulado de acciones que progresivamente llevan al logro del objetivo de aprendizaje. Las estrategias son siempre consistentes e intencionales. Yo tengo la intención de establecer una estrategia que tenga diferentes acciones para encaminar a mis alumnos a ese logro de los aprendizajes. Estas estrategias las voy a plasmar desde mi planeación y de forma intencionada buscar alcanzar los aprendizajes esperados. Por su parte, los instrumentos de evaluación son recursos específicos con los que contamos, tanto los docentes como los estudiantes, para valorar cada situación de aprendizaje. Dada la complejidad y la diversidad de elementos que nos dan indicios sobre el proceso, será necesario, como parte de la estrategia de evaluación, seleccionar cuidadosamente los instrumentos que vamos a utilizar en cada momento de nuestra evaluación. De esta manera, vamos a valorar y a verificar con cada uno de estos instrumentos el avance de nuestros estudiantes. Los instrumentos de evaluación son el hilo conductor de la estrategia. Los instrumentos de evaluación nos van a ir guiando en ese proceso que estamos trabajando con la estrategia que implementemos para alcanzar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Desde el enfoque formativo de la evaluación, es posible incorporar a la práctica docente técnicas de evaluación informal. Estas técnicas de evaluación informal son la observación del trabajo individual y grupal de los alumnos. A través de esta técnica informal, yo voy a estar observando cómo se desempeñan mis estudiantes, cómo van avanzando. Y voy a registrar todo eso que observe en registros anecdóticos, en listas de control, en diarios de clase, en cuestionamientos orales, tipo preguntas, respuestas y realimentación. Estas son técnicas de evaluación informal. Propiamente voy registrando todo lo que observo con base en los aprendizajes que espero que mis alumnos logren. Después tenemos las técnicas semiformales. Estas técnicas semiformales son propiamente la producción de textos de nuestros estudiantes, los ejercicios que realizan en vivo, las tareas y los trabajos y, por supuesto, la evaluación que tenemos en nuestros portafolios. Aquí, en estas técnicas semiformales, nos podemos apoyar del trabajo que van realizando nuestros estudiantes de manera parcial. Esos trabajos parciales nos sirven como parte de la evaluación y del proceso que llevamos como seguimiento del desempeño de nuestros estudiantes. Las técnicas formales. Aquí sí ya nos encontramos con instrumentos específicos dentro de estas técnicas formales. ¿Cuáles son? Pues son los exámenes, los mapas conceptuales, las evaluaciones de desempeño, las rúbricas, las listas de verificación o de cotejo y las escalas de valoración. Todas las evidencias que resultan de estas técnicas van a ser los insumos que nosotros tengamos para determinar la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Por supuesto, al tener todas estas evidencias, vamos a poder determinar la calificación de nuestros estudiantes y, por añadidura, vamos también a verificar si el alumno acredita o no al siguiente nivel o al siguiente grado. Tenemos diversos tipos de técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación informal
como la observación del trabajo individual y grupal, los registros anecdóticos, serán puntualmente ocupados a través del monitoreo que nosotros realicemos con nuestros estudiantes y, por supuesto, a través de la revisión que hagamos del desempeño de nuestros estudiantes, cómo se conducen en el salón. Las semiformales, pues serán todas estas producciones que podremos colocar en los portafolios de evidencia. Y las formales, pues son las que propiamente nos van a ayudar a obtener una calificación de forma precisa de acuerdo a lo que el alumno fue aprendiendo. Las funciones de la evaluación educativa. La evaluación educativa cumple dos funciones primordiales. La primera es una función pedagógica. Se vincula con la evaluación continua que los docentes llevamos a cabo. Esta evaluación se adapta a las necesidades de los estudiantes en lo individual y en lo colectivo, a partir de la comparación, regulación, reflexión y mejora de las situaciones didácticas. Sin esta función pedagógica, no se podrían hacer los ajustes necesarios para el logro de los aprendizajes esperados. La segunda función que tiene la evaluación educativa es una función social. Esta función social se relaciona con la selección, la acreditación y la certificación de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, responde a la necesidad de la sociedad de cerciorarse que los niños y los jóvenes poseen determinados conocimientos, habilidades, actitudes y valores tras un periodo, tras un grado o un nivel educativo. Por lo tanto, es muy importante identificar el trabajo que tenemos los maestros, la responsabilidad que tenemos al realizar una evaluación formativa, que lo que nosotros llevemos a cabo en el aula sirva para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes, para tener alumnos mejor preparados y obviamente que esos alumnos sean profesionistas que beneficien a la sociedad en que nos encontramos. Por lo tanto, el reto que tenemos los docentes es un reto bastante complejo, sobre todo porque no trabajamos solos, trabajamos de la mano de los padres de familia, de nuestras autoridades escolares y, por supuesto, dependemos también de la motivación intrínseca que tenga el alumno por aprender. Por ello, la evaluación formativa es un paso hacia la construcción de mejores resultados, hacia mejorar la educación y alcanzar esa excelencia que todos buscamos. El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, a través de mi conducto, les da las gracias por su confianza y por la atención a esta clase. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y me despido de ustedes de esta sesión, esperando encontrarnos en una siguiente clase relacionada también con la evaluación formativa. Que tengan un excelente día.